En esta ocasión vamos a explicar un poco lo que es RStudio. Vamos en sí a hacer una breve introducción a lo que es este programa que nos permite realizar tanto cálculos como visualizaciones de datos de una manera efectiva. Por principio de cuentas debemos de instalar los siguientes elementos en nuestro equipo de cómputo. El primero es R. R más que nada es un lenguaje de programación, un entorno de software estadístico que nos permite analizar los datos, realizar visualizaciones y también es muy útil para el modelado estadístico. Nosotros buscamos la versión de R, la versión más reciente, la instalamos y posteriormente lo que hacemos es instalar RStudio. RStudio más que nada es lo que se conoce como un IDE, un entorno de desarrollo integrado. Este IDE lo que hace es que a final de cuentas nos permite trabajar con el lenguaje de programación R y nos da herramientas más parecidas a lo que estamos acostumbrados a utilizar. En lugar de utilizar muchos códigos, podemos ir navegando en la interfaz de RStudio, podemos acceder a sus menús, a sus pestañas y en esas pestañas, en esos menús, vamos viendo cada una de las funciones que en ese sentido queremos desarrollar. Además de estos elementos, cuando nosotros trabajamos en lo que es Windows, tenemos la opción de instalar RTools. RTools es un conjunto de herramientas que son exclusivas para Windows. En el caso de Mac hay que instalar otro tipo de bibliotecas, otro tipo de librerías en RStudio. Pero en el caso de Windows nos permite compilar y construir paquetes de R desde el código fuente. Hay ocasiones en que algunas versiones de las librerías, algunas, no nada más de las versiones más recientes, de las actualizaciones recientes, sino versiones que apenas van a salir al mercado, algunas librerías que digamos están en fase de desarrollo, podemos acceder a ellas desde RTools. A final de cuentas, RTools nos va a dar otra serie de características diferentes a si solo instalamos R y RStudio. Nos va a facilitar la instalación de las librerías y también el desarrollar librerías. Vamos a poder, si tenemos esos conocimientos, incluso desarrollar librerías con estas herramientas que nos proporciona RTools. De ahí vamos a los siguientes elementos que a final de cuentas es la interfaz como tal de RStudio. Aunque en unos minutos nos vamos a adentrar, vamos a ir directamente al programa como tal. Por principio de cuentas es útil tener presente este diagrama y en este diagrama ver más o menos cuál es la distribución que RStudio tiene por default. Posteriormente nosotros podemos modificar para que este orden cambie, para que la aparición de estos elementos sea diferente, pero cuando nosotros lo abrimos por primera vez, así es como aparece y por lo general así es como se suele utilizar. En la esquina superior izquierda tenemos los scripts. Los scripts nos van a permitir precisamente el colocar códigos, ejecutar esos códigos y con base en lo que nosotros especificamos en los códigos, obtener resultados. Resultados que pueden aparecer en consola, pueden aparecer en environment o pueden aparecer en plots. Dependiendo de qué especificaciones colocamos en el código, van a aparecer en alguna de estas tres partes. O en ocasiones van a aparecer resultados en consola, elementos en environment y probablemente también elementos en los plots, pero digamos que eso depende del uso que le estemos dando, de la librería que estemos utilizando y más que nada depende del ejemplo específico, del proceso específico en el que estamos trabajando. Tenemos environment, que en muchos aspectos es un conjunto de los cálculos que nosotros estamos generando. Vamos a ver ahí, por ejemplo, si nosotros lo colocamos como tal, calculamos la media, va a aparecer ahí la media. Nosotros cargamos un conjunto de datos, el conjunto de datos como tal va a aparecer mencionado en una de las filas de environment. Aparte de environment tenemos consola. Consola a final de cuentas es donde se encuentra R. De hecho, cuando estemos en el programa vamos a ver que hay un logo que dice R
y adelante del logo está la versión que está instalada en el equipo. En la consola vamos a ver ciertos procesos, vamos a ver los resultados de ciertos procesos, también vamos a ver mensajes de error y en ocasiones nos va a decir el mensaje de error está en determinada parte de tu código y tiene que ver con estos elementos, con estos parámetros que para esta librería no son válidos. Eso es lo que vamos a ver en consola, junto con otros elementos como puede ser el proceso de renderizar un documento de Markdown, el proceso de renderizar un GIF o cuestiones similares. En el caso de los plots, lo que vamos a ver ahí va a ser principalmente los gráficos generados con ggplot2, los mapas generados con leaflet, los gráficos también generados con plotly. Digamos que a final de cuentas, dependiendo de la librería, es lo que vamos a ver en esta parte de los plots. Conforme vayamos avanzando, también vamos a ir viendo que aunque scripts es, digamos, una ventana en donde vamos a colocar los scripts, en esta sección también hay otros elementos que pueden aparecer. Sucede igual en environment, en consola más que nada es la consola y algunas otras pestañas, pero digamos que consola como tal no cambia tanto. Consola como tal sí tiene menos opciones. Plots también vamos a ver que hay más opciones en esta sección, en la sección que en este caso está ubicada en la esquina inferior derecha. Entonces digamos que además de estos elementos de esta distribución hay que tener presente lo siguiente. Como habíamos comentado, hay pestañas en el programa, lo vamos a ver en unos segundos. En estas pestañas podemos acceder a Global Options. En Global Option podemos personalizar la apariencia de nuestro RStudio. Eso lo vamos a hacer en unos momentos, lo vamos a poner en práctica. En el panel de scripts, que es el que está en la esquina superior izquierda, era lo que habíamos comentado. Ahí escribimos el código R. Y una vez que se escribe el código R, una vez que se ejecuta, eso nos permite obtener resultados. Nosotros queremos un nuevo script, queremos que ese nuevo script se genere de una manera automática, sin buscar en la pestaña de nuevos archivos. Nosotros aplicamos este comando, el comando Ctrl+Shift+N en Windows o en Linux, y una vez que aplicamos ese comando nos va a aparecer un nuevo script. No tenemos más bien Mac, nosotros aplicamos Command+Shift+N y nos va a aparecer el nuevo script. Cuando nosotros queremos ejecutar el código, queremos ejecutar parte de un código, en Windows y Linux, Control+Enter se ejecuta. Si es en Mac, Command+Enter ejecutamos. En el caso de la consola, como ya lo comentamos, son los resultados, los errores, mensajes relacionados con la ejecución del código. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver en esta parte de RStudio. En Environment aparecen las variables, aparecen los vectores, aparecen los factores, aparecen los colores. En ocasiones cuando nosotros definimos una paleta de colores para determinado gráfico, ahí van a aparecer en esta parte de Environment. En el caso de plots, como ya lo comentamos, ahí vamos a ver los gráficos. Entonces todo esto lo vamos a ver directamente en el programa. Tenemos aquí, como habíamos dicho, esquina superior izquierda, tenemos esta cuestión de los scripts, esta parte de aquí que sería precisamente los scripts. En el caso de los scripts, nosotros tener conocimiento de las librerías, tenemos que tener conocimiento de qué librería necesitamos, qué elementos, qué lógica sigue la librería para darnos resultados. En unos minutos vamos a ejecutar estos códigos y con base en esos códigos vamos a obtener un resultado muy específico. Pero antes de eso vamos a seguir con la explicación. Vamos a ir a esta pestaña de Tools. En Tools vamos a ir a Global Options. En Global Options vamos a ver esta ventana con opciones. Aquí tenemos opciones que al final de cuentas hay que ir analizando un poco más, pero digamos que en muchos aspectos podemos irnos principalmente a este de Panel Layout. En Panel Layout tenemos estas opciones.
Nosotros, por ejemplo, donde hacemos toda esta situación de los scripts, se le conoce también como source. Si nosotros en lugar de source queremos que aparezca alguno de estas opciones, aquí es donde hacemos ese proceso. Nosotros queremos que en lugar de que sea donde colocamos los scripts que estén en esa ubicación, queremos que aparezca la consola en esa ubicación, aquí es donde hacemos ese movimiento. También lo que habíamos dicho de environment, aquí en environment tenemos esta lista de verificación. Al momento que nosotros vemos environment, vemos que dice environment, history, connections y tutorial. Si nosotros queremos ver alguna de estas opciones en esta parte, en esta lista de verificación, le damos clic a la casilla y se va a activar. En este caso no lo vamos a mover, lo vamos a dejar así. Y en el caso de donde habíamos dicho de los plots, tenemos también esta situación de files, paquetes, ayuda, visualizador, presentaciones. El visualizador también en ocasiones se activa, sobre todo cuando desarrollamos algún tipo de gráfico interactivo, algún tipo de gráfico que en ese sentido tiene este tipo de características que cuando nosotros damos clic en una parte del gráfico, desaparecen ciertos elementos, desaparece una variable precisamente porque la estamos deshabilitando y cuestiones similares. Entonces, digamos, sucede lo mismo, una lista de verificación. En esa lista de verificación nosotros vamos colocando, vamos deshabilitando, y eso va a permitir que en ese sentido se pueda modificar la apariencia, se pueda modificar el orden de los elementos para tenerlos más acorde a nuestras necesidades, a nuestros gustos. Aquí nada más le vamos a decir que lo cancelo, no vamos a hacer ningún tipo de... Bueno, aquí en Panel Layout no vamos a hacer nada. Vamos a irnos a apariencia. En apariencia tenemos estos elementos que a final de cuentas nos permiten darle una presentación diferente a lo que es nuestro RStudio. Vamos a habilitar, por ejemplo, este que dice Drácula, le decimos que lo aplique, y al momento de decirle que lo aplique ya vemos una forma diferente de visualizar precisamente lo que es el código, el fondo y cuestiones similares. Nosotros tenemos otras opciones, por ejemplo tenemos este que se llama iPlastic, le decimos que lo aplique. Digamos que aquí, aunque es un poco tenue, es un gris tenue, y la combinación de colores que tiene precargado. Vamos a probar con un penúltimo, porque después lo vamos a cambiar. Vamos a probar con este que se llama Twilight, le decimos que lo aplique, y digamos que conforme nosotros vamos viendo cuáles son los que son más acorde con nuestros gustos, eso nos permite precisamente el darle ese toque personal. Este es el que estaba en un principio, el TextMate, que es el de default, y nosotros vamos a trabajar, en esta ocasión vamos a dejar cargado este que se llama Cobalt. Le decimos que lo aplique. En este caso vamos a utilizar la librería Skaterplot 3D, y con base en ello vamos a realizar precisamente un gráfico que en este caso es de 3 dimensiones. Vamos a ejecutar los códigos. Como habíamos dicho, podemos ejecutarlo con este botón. Si nosotros no queremos ejecutarlo con este botón, también nos está diciendo inmediatamente después de la explicación de la descripción, inmediatamente de Run the Current Line or Selection, nos está dando entre paréntesis lo que habíamos visto en las imágenes, esta situación de aplicar Control más Enter, y al aplicar eso se va a ejecutar el código. En este caso le vamos a decir que lo ejecute. Aquí ya cargó la librería como tal. Le vamos a decir que cargue esta base de datos que está preinstalada en RStudio. Esta base de datos no necesitamos hacer otro tipo de procesos, nada más necesitamos colocarle el nombre del conjunto de datos. Después de eso, la palabra iris, y el mismo programa va a entender a que nos estamos refiriendo precisamente
a ese conjunto que ya tiene preinstalado. Le decimos que lo cargue. Ahora vamos a hacer esta situación del gráfico como tal. De momento lo que estamos viendo es que en consola ya hay elementos que aparecieron conforme fuimos ejecutando. En environment también vemos que nos dice que son 150 observaciones de 5 variables. Si nosotros damos clic aquí, en este caso del data, de esta opción de data, que no es un vector, que no es algún tipo de resultado, damos clic aquí y lo que va a suceder es que nos va a abrir el conjunto de datos. Este conjunto de datos tiene precisamente estos elementos que estamos viendo en pantalla, esta cuestión de los sépalos, de los pétalos, y aparte de sépalos y pétalos, las especies a la que corresponde cada una de estas observaciones. Aquí lo vamos a cerrar porque no lo vamos a utilizar, pero ya estamos viendo cómo a final de cuentas van apareciendo los elementos en cada una de las secciones. Nada más nos falta en este caso ver los elementos en la sección de plots. En este caso lo que vimos es que el fondo como tal, el fondo de source, el fondo de la parte en donde escribimos los scripts, en donde ejecutamos los scripts, está en azul. El fondo de data está en azul. El fondo de la consola está en azul. El fondo del conjunto de datos está en azul. Pero cuando nosotros tenemos gráficos, los gráficos van a aparecer en blanco. Van a aparecer en blanco porque también si nosotros queremos que el fondo del gráfico como tal tenga un color diferente, eso lo tenemos que especificar en el código. De la misma forma en que en este punto le dijimos que queremos que aparezcan estos colores. Queremos que aparezcan estos colores específicos y al momento de decirle eso nos está respetando la decisión. Pero lo que es el fondo, lo que son otro tipo de elementos, tenemos que especificarlos en el código. Si no los especificamos, va a poner las opciones de default y en esas opciones de default va a decirnos precisamente que el color de fondo es el blanco, entonces va a aparecer blanco. Eso es algo importante a tenerlo presente, porque a final de cuentas, como vemos, las demás partes sí tienen estos elementos en diferentes colores. El gráfico como tal no cambia ese tipo de aspectos, precisamente porque el mismo programa requiere que le demos las instrucciones. Vamos a ejecutar este código. En este código, digamos que ya tenemos todos los elementos, o prácticamente todos los elementos. Ya cuando nosotros esta imagen como tal la exportamos y la utilizamos en alguno de nuestros documentos, igual al momento de tenerla en nuestro procesador de texto, tenemos la imagen como tal y en la parte de arriba de la imagen colocamos esa situación de figura 1 y aparte de figura 1 esta situación del título de la figura 1, cuestiones similares. Aquí lo que estamos viendo es un gráfico de 3 dimensiones. Este gráfico de 3 dimensiones estamos en el zoom, digamos que así es como se debería de ver una vez que nosotros exportamos. Vamos a cerrarlo tantito para regresar aquí. Aquí lo que tenemos es el eje de las X, el eje de las Y y el eje Z. En el eje de las X tenemos la longitud del sépalo. En el eje de las Y tenemos el ancho del sépalo. Y en el eje de las Z tenemos la longitud del pétalo. En este caso lo que estamos indicando es un ángulo de 45. Ese ángulo de 45 por la lógica del gráfico se está aplicando al eje de las Z. Entonces, por ejemplo, nosotros el ángulo como tal sería, este sería el ángulo de 45 grados, aunque bueno, está un poco chueco, pero digamos ese sería el ángulo de 45 grados. Si nosotros le decimos que sea un ángulo de 90 grados, va a tener otro tipo de implicaciones, va a tener otro tipo de presentación, pero en este caso precisamente era más funcional el de 45, por eso se colocó el de 45. Se probó con algunos otros grados precisamente para ir detectando cuál era el que nos permitía tener una mejor visualización y se determinó precisamente que fuera este. Entonces digamos que incluso ese tipo de elementos es algo que nosotros podemos ir modificando, es algo que nosotros podemos ir
podemos ir especificando para tener mejores resultados en nuestros gráficos como tal, en este caso que estamos realizando un gráfico. Aquí lo que vemos es precisamente eso. Tenemos tres especies de plantas. En esas tres especies de plantas tienen sus sépalos, tienen sus pétalos. Lo que estamos tomando como referencia es longitud, ancho del sépalo y aparte de eso la longitud del pétalo. Tenemos en ese sentido esta cuestión de que la longitud del sépalo tiene esta escala, la longitud del pétalo tiene esta otra escala y el ancho del sépalo tiene esta otra escala. Cuando nosotros vamos viendo entonces la combinación entre esas tres dimensiones, eso es lo que va dando forma a la elevación precisamente de estos puntos. Esta elevación tiene que ver también con la cuadrícula de abajo, con cómo a final de cuentas se van alejando hacia el fondo, situaciones similares que también si este gráfico como tal no nos está dando la suficiente claridad, por eso es que en su momento se empieza a dar esta modificación de los ángulos para encontrar lo que sería la mejor opción. Entonces, digamos que en términos generales, esa sería la introducción, esa sería la breve introducción a lo que es el RStudio.